Temitas. Ajá. Vamos entonces a compartir el primer tema, ¿ya? El Perú. Es así como viene en el material de la presa Marcos. Y de estos, ¿cuál es más importante? Bueno, Perú, ¿ya? Perú es un poco más importante que el tema de mar peruano. Mar peruano está entre los temas que prácticamente no vienen, pero el tema del Perú sí. Está entre los temas que vienen cada 2 o 3 años, a los que yo les suelo llamar de tipo 2. A ver, vamos a compartir entonces la pantallita ahí, doctores. Tema del Perú. A ver, agárrense bien. Muy bien. Recordemos que los temas que son fijos para el examen de mención San Marcos sería el tema de relieve peruano, calentamiento global, clima del Perú, problemas que afectan los recursos naturales, problemas de origen atmosférico, demografía, áreas naturales protegidas. Esos son los temas fundamentales para el examen de admisión San Marcos, ¿ya? Luego los que vienen cada 2 o 3 años, o sea, lo que llamo de tipo 2 le llamo yo, sería eh, cartografía, que básicamente viene escalas, geodinámica interna, Perú político, vertientes peruanas, es lo que vienen de vez en cuando. Ay, me olvidaba de una de las fijas, que sería 8 regiones naturales, ¿ya? También de las fijas. Recordemos que mañana es el examen de admisión. A ver, muchachos, a algunos les toca mañana, a otros les toca el domingo y a otros les toca pues la próxima semana, ¿no? Ya, muy bien. El tema es el Perú, geografía política. Esto corresponde a la parte de la geografía política del Perú, que se encarga de la distribución del territorio nacional. Eso se encarga la geografía política, ¿eh? La distribución, la administración, la organización del territorio nacional. Es decir, son datos, ¿eh? Es decir, son datos. Esto es parte de la geografía humana y son datos relativamente estáticos, ¿no? Son datos relativamente estáticos. Son la base de lo que llamamos nosotros la geopolítica. Para hacer geopolítica, primero tenemos que conocer geografía política. Acá tenemos bastante información al respecto, que tú sabes que geografía e historia van de la mano. Para nosotros poder explicar por qué el Perú está administrado de esa manera, tenemos que conocer los procesos históricos. Y por eso acá hay muchos datos históricos al respecto, ¿ya? Como siempre lo estoy colgando ahí en el Classroom. Ahí lo que es la leyenda negra. América no fue colonizada, una mentira, lo expone Marcelo Bullo. Al contrario, América fue esclavizada fue liberada por parte de los castellanos. Eso queda explícito en lo que sería la conferencia de Valladolid, en donde los indígenas aceptaron o pidieron a los castellanos que los liberen de los aztecas, ¿no? De los mayas. Son cosas que normalmente la gente no sabe, ¿eh? En historia te lo enseñan al revés. O, por ejemplo, ¿qué trajo la República? Queremos hablar de lo que hizo Bolívar, por ejemplo. Dice, cuando se instaura la República, en la dictadura de Bolívar, Bolívar elimina el mayorazgo.
elimina el mayorazgo y los títulos nobiliarios de la aristocracia indígena, creando un descontento popular y provocando un desbalance en la sociedad peruana, es decir, un desbalance que antes no existía. Entonces, ¿quién crea la división entre pobres y ricos, como hoy lo tenemos en el Perú? Lo crea la República con el masón de Simón Bolívar. ¿Ya, señores? Normalmente nos explican al revés, ¿no? Nos explican que los españoles trajeron la división, ¿no? La destrucción, pero si ustedes lo investigan así en historia, fue Simón Bolívar el que elimina el mayorazgo y los títulos nobiliarios que los indígenas tenían, la aristocracia indígena. Porque lo que hicieron los castellanos fue hacer que América sea la extensión de España ¿no? o de Castilla. Pero no hubo ninguna colonia, eso es una mentira. O por ejemplo lo vemos ahí en las cartas de Bolívar, como dice Bolívar, que nos entrega a los ingleses, así en sus cartas, el que se hace famoso con este libro que se llama las cartas de Simón Bolívar, es un profesor de historia que se llama, a ver, ¿cómo se llama este señor? A ver, se me escapa el nombre, pero Pablo Vittoria, el historiador Pablo Vittoria, hace su libro en base a las propias cartas a puño y letra de Bolívar, en donde Bolívar dice, entreguémonos en cuerpo y alma a los ingleses, es decir, Bolívar era un traidor, porque éramos españoles y él nos entrega a los ingleses, que era el reino contrario, el enemigo. Entonces dice, entreguémonos en cuerpo y alma a los ingleses, no podemos existir aislados ni reunidos en confederación, sino con el beneplácito de los ingleses. Era un traidor. Toda América junta no vale ni una sola armada británica. Ahí está, en su carta a Santander en 1825. Entonces, esto no fue independencia, fue todo lo contrario. Ya, bueno, o podemos ver, por ejemplo, cómo en nuestro país los llamados chancas, huancas y muchas culturas estaban en contra de los castellanos, como lo leemos así de los profesores de historia, la alianza hispano-sausa, donde nos dice, por ejemplo, después de la ejecución de Atahualpa en Cajamarca, los huancas proveyeron a los españoles de comida y soporte militar, es decir, le dieron el ejército y comida. Fueron junto con ellos los chancas, los chachapoyas, los huaylas, los cañaris, los pueblos más fieles, no los únicos, sino los más fieles y acérrimos aliados de lo que aquí llama conquistadores. En realidad no pudieron conquistar porque eran cuatro gatos. Los castellanos ni siquiera trajeron ejército. Jamás el ejército de los tercios, que era el ejército castellano, llegó a América, nunca. Entonces, ¿cómo es que los castellanos pudieron adueñarse de todo esto? Eso es mentira. Lo que sucede es que hubo una alianza. Y como tú te das cuenta, los huancas es lo que es Huancayo, ahí está, Huancayo, Junín, es decir, los antepasados de Junín, los que hoy son huancaínos, los que hoy son de Junín, ellos fueron los que le ganaron a los incas. No fue Castilla, porque Castilla ni siquiera trajo ejército. Huancayo se unió contra los incas, o sea, contra el Cusco. ¿De dónde eran bueno, Huancayo por decir una parte, ¿no? Porque era Junín y de otros departamentos más, como Pasco, Lima, Huancavelica. Además, se unieron a los castellanos los chancas. Se unieron, ¿los chancas de dónde son? Los chancas son de Ayacucho, Huancavelica, Abancay. Toda esta parte se unieron contra los españoles, contra los del Cusco, porque los opresores eran los cusqueños. Recordemos que el incanato salió del Cusco a oprimir a otros pueblos. Entonces los ayacuchanos, los apurimeños, huancavelicanos, ellos fueron los que destruyeron al incanato. No pudo ser Castilla, imposible. Lo mismo también serían los huaylas, es decir, los ancachinos actuales también odiaban a los incas y por eso que los vencieron. Lo mismo los chachapoyas, la gente de la selva, de Amazonas, estaban en contra, de Amazonas y San Martín, estaban en contra de los cusqueños, porque los cusqueños los habían dominado. Entonces, eso de que aquí hubo una independencia es totalmente mentira. Bueno, y así podemos ir sembrando mucha información en sus cabecitas que normalmente no lo saben los alumnos. Se le enseñan las historias
al revés, como que los españoles fueron malos, la Iglesia Católica fue mala y tanta tontería. Ahora, vamos a ubicar cómo entonces, con este desarrollo histórico, nuestro Perú ha quedado el día de hoy. Hoy día nuestro país se encuentra con estas condiciones, ¿ya? En estas condiciones, con este mapita, al sur del Ecuador. Pero recordemos que en la época incaica, el Perú sobrepasaba la época, pero en la zona ecuatorial. Y también durante la época del virreinato, el Perú se encontraba traspasando las líneas ecuatoriales. Pero hoy, después de tantos cambios, el Perú se encuentra solamente en el hemisferio sur, en base al Ecuador. Y en base al actual meridiano importante, el meridiano de Greenwich, el Perú se encuentra en el hemisferio oeste. Pero cuando el Perú era España, porque tú y yo éramos españoles y no lo saben, cuando nosotros éramos españoles, nuestro imperio ha sido más grande que el imperio romano, señores. El imperio más grande que la historia universal haya visto hasta esa época era el imperio no romano, sino el imperio español, es decir, el nuestro. Entonces, ¿de dónde éramos nuestro territorio? Era desde México, más al norte en Estados Unidos, desde Estados Unidos, todo Latinoamérica, como le llaman, España, un país actual chiquitito de África, que se llama Guinea Ecuatorial, luego también territorios en Filipinas, es decir, nuestro país o nuestro imperio estaba en todos los continentes. Por eso que se le decía a nuestro imperio, el imperio español, el imperio donde nunca se oculta el sol. Ahora hay que saber que el hemisferio sur tiene otros apelativos, ¿no? El hemisferio sur recibe el nombre de meridional, austral o antártico. Y el hemisferio occidental recibe también el nombre de oeste y poniente. Ahora, en base a la ubicación en la región, así lo llaman a Sudamérica, la región. En la región estamos en la parte central, no al norte ni al sur, en la parte central y en la parte occidental. Entonces se nos dice que estamos en la parte central y occidental de Sudamérica. Según las zonas térmicas, el Perú se encuentra en la zona térmica sur o en la zona tropical sur o llamada también zona tórrida austral. Recordemos que sur es austral, pero también en vez de tropical podemos decir tórrida. Por lo tanto, el clima que le corresponde al Perú por su latitud es elevada temperatura, excesiva humedad o gran humedad y abundante precipitación. Es decir, todo el Perú debería ser selva, ¿no? Como gran parte del Brasil es selva, así el Perú también debería ser selva, por ubicación latitudinal. Ahora, veamos algunas características que se puede observar en nuestro país. Hoy hemos quedado con una extensión de 1.285.215.6 kilómetros cuadrados, o simplemente lo reducimos en 1.2 millones de kilómetros cuadrados, donde nuestra capital es conocida como, de modo ¿no? ancestral, de modo tradicional, de la época de la República, del Virreinato, como la Ciudad de los Reyes. Y se dice que hoy nuestro sistema de administración es republicano, democrático, descentralizado, unitario, representativo y con separación de poderes. Esa es la característica de nuestra república. Es decir, no es un reinado, es una república. Hay países que todavía han conservado sus reinos. Por ejemplo, Inglaterra conservó su reinado. Ya, los escoceses también tienen su reinado. Hay algunos lugares que tienen reyes. España también mantiene su reinado. En el Perú se destruyó la idea del rey y se destruyó totalmente la idea política hasta colocarse en una república al estilo, ¿no? Al estilo de la Francia. Democrático, ya saben, porque en teoría aquí se manda el pueblo por elecciones, en teoría. Descentralizado es la idea actual. La idea actual es descentralizar y luego vamos a ver el proceso de descentralización. Unitario porque hay un solo país, el Perú, uno solo, sin divisiones. Representativa porque en teoría nuestros gobernantes nos representan a nosotros y deben estar para el beneficio de nosotros, eso en teoría. Y con separación de poderes. El poder legislativo no puede mandar sobre el poder ejecutivo o viceversa o influenciar con otro poder.
En cuanto a la hora del Perú a nivel internacional, estamos a 5 horas menos que el tiempo en el meridiano de Greenwich. 5 horas menos al tiempo en el meridiano de Greenwich. Eso dice nuestro celular, hora oficial del Perú, menos 5 GMT. A lo que llaman fiesta el 28 de julio, Día de la Independencia, que como ya hemos dicho, el 28 de julio el Perú no fue independizado, al contrario, el Perú fue esclavizado a Inglaterra. Idioma, el castellano, el quechua, el aymara y todas las demás, ¿ya? El castellano, el quechua, el aymara y todas las demás. Y todas las demás porque en el Perú hay muchas lenguas. ¿Y por qué en el Perú hay muchas lenguas? Gracias a que Castilla fue muy respetuoso con todas las lenguas, las culturas y las tradiciones, y por eso hasta el día de hoy el Perú es uno de los países con mayor diversidad cultural del planeta. Ya, uno de los países con mayor variedad lingüística del planeta es nuestro país. La conservación de las lenguas indígenas e Hispanoamérica, acá tú te puedes dar cuenta cómo Castilla cuidó nuestra cultura. Todo lo contrario de que te enseñan en historia, ¿no? En historia te enseñan de que los españoles nos impusieron su cultura. Pero eso es totalmente falso desde el punto de vista de la historia geográfica o desde la etnogeografía. Es decir, la ciencia geográfica contradice a lo que muchos profesores de historia manifiestan sin poner ninguna sola prueba científica. Acá podemos ver también nosotros en este tema del Perú, nuestra bandera, en donde también nosotros podemos ver esta aspa de Borgoña, que tú lo vas a ver en el centro de Lima en los últimos días, en este año, ha salido mucha gente con esta aspa de Borgoña, no sé si te has dado cuenta. ¿Y por qué las personas están saliendo en el centro de Lima con su aspa de Borgoña? Porque este ha sido la bandera del Perú cuando nosotros éramos castellanos, cuando nosotros éramos lo que llaman hoy día españoles, ¿no? Pero ha cambiado porque antes España no existía. Entonces, cuando nosotros éramos castellanos, esta era nuestra bandera. ¿Y cómo llega esta bandera a convertirse en esta bandera que nos deja San Martín, la bandera creada por San Martín en 1820? Bueno, esto es lo que te engaña en el colegio, ¿no? El sueño de San Martín. Pero la verdad es de que esta era nuestra bandera y San Martín la modifica, mira, utiliza los mismos colores y la misma forma y le da esta forma. Luego llega el del Marqués de Torretagle y luego llega al final, que es el actual, el de Simón Bolívar, ¿no? Claro, es modificada, por ejemplo, la de Torretagle, mira, ve, ¿por qué es modificada la de Torretagle? Porque era muy parecida a la española, ¿no? Que también se cambió. Entonces, por eso es que con Bolívar termina cambiándose a esta manera. Así que eso de que la bandera es el sueño de San Martín, como te engañan en primaria y en secundaria, pues es una estafa. Más bien, dice el historiador Patricio Lons, cuando San Martín propone en el Perú hacer una bandera peruana, invita a los artistas peruanos a que se presenten para hacer una bandera peruana, pero ningún artista peruano fue tan traidor de cambiar nuestra bandera por cualquier otra. Entonces, ahí se da la tontería de que San Martín sueña la bandera. Si hablamos de la moneda de nuestro país, hoy tenemos el sol, ¿no? Todo el mundo conoce que nuestra moneda es el sol. Hace unos pocos meses se llamaba el nuevo sol, y entre este año y el año pasado recién se ha llamado otra vez, en vez de nuevo sol, el sol. Pero nuestra moneda anterior al sol o al inti, nuestra moneda anterior cuando nosotros éramos Castilla era esta, el real de A8, que era la moneda más importante del mundo. Fue el primer dólar de la historia, es decir, la primera divisa en el mundo entero, en todos los continentes, más amplia que la moneda romana inclusive. Entonces, esto que era nuestra moneda, el real de 8, era acuñada en nuestro país, es decir, nuestro país era el centro de la producción de monedas. Es como que nosotros fuéramos el Banco Federal de Estados Unidos. Así era nuestro país, era poderoso, hasta que llega 1821 y es destruida. Ahora, nuestro país va a quedar, hemos dicho, con este territorio que forma parte de este territorio, lo que nosotros decimos, las islas del Océano Pacífico, el lago Titicaca, la parte que le corresponde al Perú, y además las islas en el lago Titicaca. Todo eso es el territorio que hemos mencionado.
Ahora, en cuanto al área marítima, luego lo vamos a precisar más cuando toquemos brevemente el tema de mar peruano. Vamos a darnos cuenta que el mar del Perú ha aumentado. Esto es lo que ha aumentado el mar peruano. Se consideraba antes de la Corte de la Haya que era el paralelo que sale del punto Concordia o delito 1. Se consideraba aquí un paralelo. Propiamente lo consideraban delito 1. Pero cuando nos fuimos a la Corte de la Haya se nos ha dado más de 50.000 kilómetros cuadrados. Entonces, para hallar la dimensión o superficie total de nuestro país, hay que sumarle el mar y este 1.9 millones ha aumentado más de 50.000 kilómetros cuadrados. ¿Y cómo quedamos en el mundo en tamaño entonces si nos comparamos? En América del Sur estamos en la posición número 3, después de Brasil y Argentina. En la posición número 4, si sumamos a México, como América Latina, sumamos a México. México tiene una extensión de 1.9 millones, es decir, similar a nuestra antigua superficie total. En América estamos en el puesto número 6 y en el mundo estamos en el puesto número 19. Estamos entre los 19 países más grandes del planeta. O, como siempre les digo, en el primer decil, ¿no? En el 10% de países más grandes de la Tierra. Ahí está nuestro país, a pesar de que se nos ha quitado mucho territorio, luego lo vamos a ver. Ahora, los puntos extremos de nuestro país por el norte, hoy sería el Talbej del río Putumayo. ¿Qué es el Talbej? El Talbej es una línea imaginaria que es el punto más bajo del cauce del río Putumayo. Ese es el Talbej. Pero va a ser justamente el punto norte donde el río Huepí, que apenas se nota aquí al norte, el río Huepí le va a dar sus aguas al río Putumayo, lo que se conoce entonces como la boca del Huepí en el Putumayo. Ese va a ser el punto más al norte, con 0 grados 1 minuto, 48 segundos latitud sur. Aquí, ese va a ser el río Huepí. Luego el punto más al sur sería teóricamente en el punto La Concordia, donde debería estar el hito número 1, pero no está ahí, pero teóricamente debería estar. El hito 1 se encuentra unos metros más atrás del punto Concordia, pero teóricamente debe estar el hito 1 en el punto Concordia. Bueno, el hito número 1 se encuentra a 18 grados 21 minutos 3 segundos latitud sur. Luego, el punto más al oriente del Perú sería Madre de Dios, donde se une el río Jit, que está acá, su río limítrofe con Bolivia, el río Jit, Ojeat, y el río Madre de Dios. Cuando se unen en confluencia, ese es el punto extremo oriental del Perú, a 68 grados, 39 minutos, 27 segundos, longitud oeste. Al otro extremo sería Punta Balcones, con 18 grados, 19 minutos, 34,5 segundos. Si queremos precisar más allá los departamentos de Loreto, Tacna, Madre de Dios y Piura, tendremos que decir que se encuentran en el norte la provincia de Putumayo y el distrito de Putumayo, ahí en la región Loreto. Si queremos hablar de Madre de Dios, sería la región Madre de Dios o departamento de Madre de Dios, la provincia de Tambopata, el distrito de Tambopata. En cuanto a Tacna, sería la región política de Tacna o departamento de Tacna, la provincia de Tacna y el distrito La Yarada, Los Palos. En cuanto a Piura, sería la región Piura, la provincia de Talara, el distrito de La Brea. Ahora, ¿cuál es el país con el que tenemos mayor extensión limítrofe? Ese sería con Brasil. 2.822 kilómetros que va desde la afluencia, porque el río Yavarí le da sus aguas al río Amazonas, por la margen derecha del Amazonas. Cuando el río Yavarí le da sus aguas, ahí, en la boca del Yavarí, en el Amazonas, ese es el punto más al norte del límite con Brasil, y su punto más al sur, el límite con Brasil, sería ahí donde el río Acre, que vemos acá, el río Acre, recibe aguas del subafluente, que es el río Yaberija, ¿no? Cuando el río Yaberija le da sus aguas al río Acre, ahí en ese punto extremo, donde se encuentra
un poblado llamado Iñapari, puerto trinacional entre Perú, Brasil y Bolivia, un centro estratégico. Ahí ese sería el punto extremo entre estos tres países. Luego, el país con el que limitamos con más fronteras después es Ecuador, con 1.528 kilómetros. Luego le sigue Colombia con 1.506, luego sigue Bolivia con 1.047 y al final con 169. Nuestra menor frontera es con Chile. ¿Dónde tenemos fronteras vivas? Fronteras vivas quiere decir donde hay peruanos conviviendo con el otro país. Eso sería aquí en Zarumilla, Aguas Verdes, en el departamento de Tumbes. Eso sería en Puno, en la zona de Desaguadero. También lo mismo aquí en Iñapari, hay también peruanos viviendo ahí, en límite. Esas son nuestras zonas de mayor actividad, es decir, la zona de fronteras vivas. Pero el resto de fronteras en nuestro país son muertas, el resto de límites son muertos, son fronteras muertas. Ahora, ¿cuánto es todo el perímetro de nuestro país? Le calculan en 1.156 kilómetros, toda la vueltita. Cuando el litoral es 3.080 kilómetros, ¿eh? El litoral que va desde Boca de Capones, ahí donde el río Zarumilla tiene un brazo, ahí en el poblado de Capones, se le llaman la Boca de Capones, va hasta el teórico Hito 1, Punto Concordia. Ahí tenemos esa extensión de litoral. Y recordemos que el Perú aparte tiene un mar de 200 millas, que corresponde con 370 o 371 kilómetros de ancho. Luego vamos a ver eso del mar. Bueno, esto de la evolución territorial, algo hemos dicho hace un rato, el Perú, como era en la época del Imperio Incaico, luego el Perú aumentó su tamaño, todo esto era el Perú. Argentina era el Perú, Chile era el Perú, Bolivia era el Perú, Ecuador y Colombia era el Perú, y territorio, sí, eso debe ser el Perú. No, hasta lo que hoy es Brasil, también era el Perú. Paraguay era el Perú, Uruguay era Perú. ¿Y qué pasó con el virreinato? Luego fue destruido en el tiempo de los Borbones, separado así el virreinato del Perú, el virreinato de Río de la Plata, Capitanía General de Chile, virreinato de Nueva Granada, fue distribuido de esa manera. Es decir, Argentina era el Perú hasta el año 1776. Señores, ¿eh? Argentina era el Perú hasta 1776. Qué tremendo territorio que hemos tenido, ¿no? Los Borbones, que según algunos historiadores manifiestan que eran masones, o sea, satánicos, los Borbones, que llaman España, jugaron en contra del propio reino suyo. Y la pregunta es, ¿por qué los Borbones, que llaman hoy día españoles, jugaron en contra al dividir a su propio territorio? La respuesta que dan los historiadores era de que eran pues masones y estaban a favor de sus familias masónicas francesas, es decir, no gobernaba el gobernante, gobernaban las familias, porque tú sabes que en Europa una familia era una dinastía y gobernaba sobre varios reinos. Bueno, eso es lo que estiman los historiadores, porque de otra manera no se puede entender cómo los Borbones destruyeron a su propio territorio. Bueno, ese es un poquito para comprender el desarrollo histórico de nuestro país, poquitito nada más. Por ejemplo, pasando también con lo que llaman la época de independencia, la gente dice hoy día que viva la revolución de Tupac Amaru. Lo que no te dicen es que Tupac Amaru era masón, era un traidor a la patria. Eso es lo que nunca te dicen. Ahora se ha puesto de moda también, dice, sobre el hijo de Tupac Amaru, pero nunca te dicen que eran satánicos, es lo que nunca te dicen. Hasta García también, nuestro presidente, muchos han sido masones, casi todos. Ahí vemos, por ejemplo, a García siendo conmemorado en la Gran Logia de Colombia. Ahí podemos escuchar el discurso de Alan García
cuando dice que el APRA es masón. Así lo dice el propio Alan García. Ahora, veamos cómo entonces, queridos alumnos, nuestro país va a pasar inclusive a ser más pequeño hasta estas dimensiones. Así nos destruyeron los Borbones y así era como nació el Perú a 1776. O sea, ni siquiera la selva de lo que hoy llamamos Ucayali y Loreto le pertenecían al Perú. Esto es lo que dejaron las leyes borbónicas. Dice, el territorio a 1810. Entonces, el principio de delimitación de fronteras de uti possidetis, ¿qué decía? Así como poseías, poseerás. Así como poseías en 1810, así seguirás poseyendo como república ahora, así. Ese será tu país. ¿Y cómo llega entonces Loreto, Ucayali, o lo que hoy llamamos así, antes se llamaba Maynas, se llamaba pues la Capitanía General de Maynas, cómo llega a anexarse otra vez al Perú? Le dan la respuesta en historia que sería por libre determinación de los pueblos. Así es como Maynas se adhiere al territorio peruano, por libre determinación de los pueblos, es decir, por decisión de los gobernantes. En ese caso de los gobernantes, ¿no? Jaén, también de Bracamoros, lo que hoy es Cajamarca, mira, ve, Jaén le pertenecía al Virreinato de Nueva Granada. Entonces dice que Jaén, o sea, parte de Cajamarca, hoy en la selva de Cajamarca, decide quedarse en el Perú por libre determinación de los pueblos. Y Tumbes también. Este principio de libre determinación de los pueblos no tiene fin, es eterno y va por encima de uti possidetis. Es decir, si el Perú nace así, pero si Trujillo hubiera decidido irse del Perú, lo hubiera podido hacer. Repetimos entonces, libre determinación de los pueblos domina sobre uti possidetis. 1810 era 2 audiencias y 8 intendencias, que luego San Martín, al que llaman Libertador, que también era un enemigo, era también un vendepatria, este señor lo cambia de 8 intendencias a 8 departamentos, por eso que hoy se llaman departamentos, es decir, esto es de la época de San Martín. Y 2 territorios estaban de facto, es decir, por posesión. No existía una ley que nos lo haya entregado directamente con todo el papel, como algunos requieren. Entonces, dice que por posesión lo tenía el Perú, de facto. Maynas y Guayaquil. Pero sabemos que Guayaquil tiene otro destino. Bolívar se lo queda para sí. Bolívar se lo roba. Así de fácil, ¿no? Entonces el Perú va a cambiar de este inmenso territorio a esto. En tan solo 34 años, ahí vemos la diferencia. Ahora, ¿qué país nos va a quitar más? Aquí lo podemos ver, que va a ser Brasil, el territorio que nos va a quitar, el país que nos va a quitar más territorio. El primero que nos quita territorio va a ser el país de Brasil, actual Brasil, antes era el Imperio del Portugal. 1851, el expresidente Echenique hace un intercambio, este triángulo amazónico, por la libre navegación por el Amazonas y salida hacia el Atlántico. Ese es el único canje interesante que se hace por sede de terreno, por cesión de terreno. Sabemos que le hacen golpe de Estado el presidente Castilla. Luego, recién viene el asunto con Chile, en 1883, que en realidad sabemos que no fue la guerra con Chile, sino que fue la guerra con Inglaterra, porque todo era inglés. Las armas eran inglesas, ¿no? El financiamiento, las empresas, los barcos, los generales, todo era inglés. Aunque los libros lo llaman guerra con Chile, pero era la guerra anglo-peruana. Entonces la guerra ya estaba ganada. Recordemos que Inglaterra era el dueño del Perú. Entonces, si esto se hace la guerra simplemente es para pantalla, ¿no? Solamente pantalla para engañar a la opinión pública. En realidad, los masones ingleses ya habían decidido el futuro de la guerra. Porque recordemos que el Perú era el centro del poderío español. El Perú era donde se acuña la moneda. El Perú es donde existe el oro, la plata y todos los minerales. Es decir, el Perú es un país rico.
¿Cómo un país tan pobre como Chile le va a ganar la guerra a un país rico como el Perú? Totalmente absurdo. Totalmente absurdo. Pero lamentablemente en historia no te enseñan bien, ¿no? Y así nos enseñan tonterías. Pero bueno, entonces Chile ya se supone que gana la guerra, ¿no? Con barcos y todo inglés. Le gana la guerra. Entonces se queda, ya sabes, con el territorio de Tarapacá. En la cuestión de Arica, ya sabes que se va a hacer un plebiscito que demoró más de 10 años, ¿no? Demoró 46 años. En ese proceso, antes de que llegue el plebiscito, llegó otra vez Brasil en 1909 y Bolivia el mismo año aprovechando la circunstancia. Entonces se van a dar los diversos tratados. Con Chile, con Brasil, el año 1851 lo llaman la Convención Fluvial, es un nombre más conocido. Con Chile, para 1823, con el general Iglesias, se llamó pues el Tratado de Ancón. Luego, con Brasil, 1909, el Tratado Velar de Río Branco. Con Bolivia, el tratado más conocido con el nombre de Polo Bustamante. Luego viene Colombia, 1922, y se lleva todo esto a Colombia. Todo esto se lleva a Colombia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, el dueño ya en esos tiempos, después de la Primera Guerra Mundial, la masonería norteamericana se había hecho de ser potencia mundial y se adueñó de los territorios que eran de la masonería inglesa. Entonces, Estados Unidos le dice pues al presidente colombiano que se va a llevar Panamá, según atestigua el historiador masón también Jorge Basadre, que dice que Panamá se lo va a quedar y el presidente colombiano le pide a cambio algo. Y le dice el presidente norteamericano, te voy a dar un pedazo del Perú a cambio de Panamá. Para que tú des cuenta qué cosa era el Perú en esos tiempos, una basura. Y tenemos entonces, por pedido de Colombia, esto se lo lleva en 1922. Y aquí se da pues el tratado que el mismo Masón Basadre lo llama el tratado más funesto de la historia republicana, el Tratado Salomón Lozano. Y lo llama así porque dice Basadre que íbamos ganando la guerra aquí en el Trapecio Leticia y a pesar de ello, el presidente Leguía se lo da a Colombia. Por eso lo llama así el tratado más funesto, 1922. Luego llega 1929, que ya sabemos que Tacna se queda en el Perú y Arica se queda en Chile. Eso sería el Tratado de Lima, o conocido como Radagamio Figueroa Larraín. Y luego recién llega el territorio perdido con Ecuador y se firma el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro de 1942. Entonces, para que tú te des cuenta que el Perú fue el único país que perdió todas las guerras, ¿no? Perdió todas las guerras. ¿Y por qué? Si el Perú tiene tanto oro, plata, cobre, hierro, zinc, ¿de dónde viene la pobreza? Si somos el país más rico en la región, no tiene sentido. Entonces, ¿cómo quedamos, a pesar de todo ello, cómo quedamos que el Perú es un país andino, somos un país amazónico, somos un país bioceánico, porque gracias a ese territorio cedido por Echenique, se ganó la libre navegación por el Amazonas y podemos salir al Atlántico. Por eso, a partir de 1851 se considera que el Perú es un país bioceánico. Y además tenemos un territorio de 9 kilómetros cuadrados en la isla Rey Jorge, allá por la Antártida. Entonces también el Perú es un país antártico. Algunos añaden que también el Perú es un país costeño, ¿no? Algunos añaden también que el Perú es un país costeño. Muy bien, seguimos viendo esta geografía. Esto ya lo hemos dicho en parte, el territorio, ya cómo queda con Ecuador, después del protocolo de paz, amistad y límite de Río de Janeiro del 42, pero recordemos que también luego de estos años hubo un conflicto en la Cordillera del Cóndor en 1998, que va a ser la guerra de Tiguinza, la guerra del Cenepa, y entonces el presidente de turno, el presidente Fujimori, va a llegar a un acuerdo que se conoce como la paz, ¿no? La paz de Itamaraty, y se firma el documento del Acta de Brasilia. O sea, tras el Acta de Brasilia se firma, perdón, tras la Declaración de Paz de Itamaraty, se logra el Acta de Brasilia del 98, que ha sido el último terrestre con Ecuador,
¿ya? Con Ecuador el último terrestre ha sido, porque luego falta uno marítimo. En el 2011, el límite que se delimita ya por tratado internacional puesto de acuerdo Perú y Ecuador sería el paralelo que sale de Boca de Capones en el mar peruano. Ese sería el límite del Perú a nivel territorial prolongado hacia el mar. Se hace un tratado marítimo aquí con Ecuador. Con Colombia, hemos dicho que este es el río Putumayo, se va a ser su principal accidente geográfico. Con Brasil, hemos dicho el río Yavarí, pero también podemos mencionar otros ríos, como el río Purús, el río Acre, por ejemplo. Con Bolivia, que parte del límite con Bolivia es el lago Titicaca. Mira, ve cómo el lago Titicaca ha sido partido en dos. Esto es totalmente absurdo. ¿Cómo un lago va a ser partido en dos? Recordemos que Puno y Bolivia comparten una sola meseta, la meseta del Collao, para que tú te des cuenta lo absurdo que es haber dividido al Perú de Bolivia, siendo que somos una única unidad geográfica. O sea, esto no tiene sentido. Con Chile, ya hemos dicho cuáles son sus tratados terrestres, pero hay que recordar que falta colocar aquí, y lo vamos a ver en el tema del mar peruano, cuál es el límite entre Perú y Chile por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Luego lo vamos a ver. Muy bien, tipo de fronteras entonces que podemos conocer nosotros. ¿Y qué es una frontera? Una frontera es un espacio, o sea, tiene kilómetros cuadrados, tiene metros cuadrados. Eso es una frontera. Una zona de frontera es un área, ¿ya? Una zona de frontera es un área. Y hay áreas a ambos lados de la línea limítrofe. No es lo mismo un límite que una frontera, ¿eh? Un límite es una línea, mientras la frontera es un área. No hay que confundirse por si acaso. Entonces, tipos de fronteras. Tenemos fronteras muertas, donde hay escasa población. A lo contrario, tendremos fronteras vivas, ahí donde hay gran población. Y tenemos también fronteras mojadas, cuando la separación es con un cuerpo de agua, por ser un río, lago, y seca cuando es todo lo contrario, cuando no es separado por un río o un lago, un cuerpo hídrico. También tenemos fronteras calientes, que es cuando se encuentran en estado de tensión, ¿ah? En estado de tensión, o sea que en cualquier momento puede generarse una guerra. Y eso se está dando el día de hoy en el mundo, por ejemplo, en Taiwán. Taiwán es la zona futura de conflicto, de guerra y posiblemente el detonante de la Tercera Guerra Mundial. Los países que están ahí en tensión sería China y los Estados Unidos. A Estados Unidos, que actualmente es dueño de Taiwán, y China, que desea adueñarse de Taiwán porque le pertenece a Estados Unidos. Imagina, tienes al enemigo ahí, como dicen, que te respire en la nuca. Es por eso que China quiere apoderarse de una vez por todas a Taiwán. El problema es que sería el inicio de la Tercera Guerra Mundial, que los chinos han dicho que puede ser de acá a 2 o 3 años, cuando tenga el mismo nivel nuclear que Estados Unidos, porque todavía no lo tiene. Por eso están esperando los chinos, alcanzar el mismo nivel nuclear. Y también tenemos, en vez de caliente, tenemos fronteras frías, que es todo lo contrario porque se encuentran en paz. Como también tenemos las beligerantes, es decir, las que están en conflicto armado, las que ya están peleando. No hay nada que hacer, están peleando. A ver, veamos cuáles son los tipos de límites según la percepción de la geografía política. ¿Cuáles son los tipos de límites? Tenemos límites naturales y límites artificiales. Es una línea definida que separa a dos estados. El límite es una línea definida que separa a dos estados. Esa es una línea. Están acordados por tratados y materializados con hitos. ¿Qué es un hito? Es un bloque de concreto. Ahora va a salir el hito, un bloque de concreto. Puede haber entonces límites naturales como límites artificiales. Límite natural establecida por accidentes geográficos, ¿ya? Y artificial simplemente con coordenadas geográficas, hitos. Es artificial, lo hace el hombre. No existe algo natural ahí. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver que el Divorcium aquarium es natural. ¿Te das cuenta, no? El límite que hace.
Entonces, fíjate, ¿no? Esta parte alta que tú ves acá, en línea blanca, se llama divisoria de aguas, en castellano. En latín es divorcium aquarium. ¿Y por qué tiene que estar esto en latín? Ojo, porque es un límite internacional. Y los límites son considerados de hace mucho tiempo. Los romanos ya utilizaban estos términos, los griegos, los romanos, para dividir los territorios, estas palabras se manejaban. Y tú recuerdas que el derecho, si tú vas a la carrera de derecho, los que estudian derecho tienen que estudiar latín. Ya, ojo, los que van a la carrera de derecho tienen que aprender latín. ¿Ya? Porque eso es parte pues, de los estudios. ¿Ya? Tú recuerdas que el derecho fue uno de los mayores aportes del Imperio Romano, o el mayor aporte. Entonces, que es fundamental. Entonces dice aquí, a nivel de límite, va a ser el divorcium aquarium, o en castellano, la separación de aguas. Es decir, a un lado y a otro estarán dos territorios distintos. Esa sería la parte más alta, las cumbres, ¿no? Las cumbres, la parte más alta. Otro natural sería la confluencia de ríos, donde los ríos se unen en confluencia. Eso va a ser también límite. Y mucho más específico sería el talvej. Ya, mucho más específico que ello sería el talvej. Que aquí hemos dicho, el talvej es una línea imaginaria que une estos puntos más bajos del cauce. Este es el cauce del río. ¿No? Este es el cauce del río. Tenemos el punto más bajo. Unimos imaginariamente ¿no? los puntos para determinar cuál es el talvej. Pero sabemos que eso es teórico porque ¿quién está mirando debajo del mar? ¿No? Nadie está mirando debajo del río. ¿Quién va a poder mirar? ¿No? Ahí está. Se establece entonces el talvej en los ríos, como también puede servir otro, en este caso, una boca de río, ¿no? Ahora, estos son los hitos, estos de tipo artificial, los hitos, bloque de concreto, donde se puede colocar cuál es el tratado celebrado o firmado, cuál es las coordenadas geográficas, la fecha, los presidentes, ¿no? Etcétera, etcétera. Esos son, ¿ya? Se marca el límite, el hito. Ahora, hay departamentos, entonces, señores, que podemos tipificar, ¿ya? Vamos a clasificar los departamentos. Por ejemplo, los departamentos fronterizos. Los que guardan fronteras con otros países son los fronterizos. Y estos serían 9, dice acá, son 9 departamentos fronterizos, siendo Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto, 5 que son límite con Ecuador. Con Colombia solamente Loreto. Con Brasil, Loreto, Ucayali, Madre de Dios. O sea que Loreto es el más internacional. Aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 departamentos, vamos hasta Brasil, que son fronterizos, marcan frontera y límite también. Con Bolivia sería el mismo Madre de Dios, van siguiendo 7, con Puno sería 8 y con Tacna 9. Serían también con Bolivia 3. 3, Madre de Dios, Puno y Tacna, y cerrando todo el contorno de nuestro país fronterizo sería también Tacna. Entonces con Chile es Tacna. Con Bolivia 3, con Chile 1 nomás. También podemos encontrar nosotros, aparte, regiones litorales. ¿Cuáles son las regiones litorales? Los que tienen litoral. Y litoral es esa línea imaginaria entre el continente y el mar. En otros términos, cuando dice litorales, se refiere a que tienen salida al mar. Serían Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna como departamentos. Son 10. Pero como región, si hablamos de región, tenemos que sumarle el Callao. Con el Callao serían 11. Ahí está el Callao chiquitito. Y además podemos clasificar en mediterráneas. Mediterráneas que no tienen salida al mar ni tampoco limitan con otros países. Esas son las mediterráneas en medio de la tierra. Y serían 8, como dice acá, serían 8. Estos serían San Martín, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurima y el Cusco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Están las 8 regiones mediterráneas. Ahora, ¿cómo está organizado nuestro país? Ahí vemos la organización política de nuestro país.
Se habla del proceso de la regionalización y el proceso de la descentralización. Este proceso del año 2002, la última regionalización a partir de cada departamento. Cada departamento ha sido elevado a la categoría de región. Ese es el modelo de regionalización que adquiere en el 2002 el gobierno de Alejandro Toledo. Esa es la última, que es la novena, porque hubieron 8 intentos de regionalizar el país. Este es el noveno. Ya sabemos, después de la dictadura de Fujimori, entra Paniagua y es elegido Toledo. Donde se ven, dice, 25 regiones políticas, ¿ah? Donde se ven 25 regiones políticas acá en nuestro país. Ya sabes, cada departamento, que son 24, es una región política, pero además el Callao, que es chiquitito. Es el chiquitito el Callao. El Callao es la región política más pequeñita que existe. Luego tenemos, manteniendo en la Constitución 24 departamentos, 196 provincias y 1875 distritos. En el material de la presa Marcos dice todavía 1874, pero ya aquí en el curso de geografía le tenemos que ¿no? renovar a 1875, porque geografía es un curso, aunque decimos que la geografía política es estática comparado con la geopolítica, pero en sí los datos van modificándose, ¿ya? Está 1874, ahora es 1875. Y además, el libro de la CEPRE no considera lo que ha sucedido este año. De hecho, este año ha aumentado los centros poblados. Ojo, ahora el menor rango de lo que son gobiernos locales ya no son los distritos, ahora serían los centros poblados. Y entonces hay ahora 2.465 alcaldes más en el Perú, porque cada centro poblado ahora tiene su propio alcalde. Es decir, es como si fuera un distrito. Imagínate, ¿eh? Esto se llama burocracia. Mucha gente en el Estado, o como decía García, es un Estado obeso. Bueno, Humala decía eso de García, ¿no? Es un Estado obeso. Muy bien. División política del Perú. Hoy día vemos las capitales, que esto es de primaria. ¿Cuál sería la capital de Tumbes? Sería Tumbes, capital de Piura Piura, de Lambayeque Chiclayo, de La Libertad Trujillo, de Ancash Huaraz, de Lima Huacho, de Lima Huacho. ¿Eso estará bien o me he confundido? ¿Qué dice Andrea Pérez? Daniela Veró, la capital de Lima, de la región Lima, es Huacho. ¿Está bien o no? ¿Qué dice Ángel Ferreiros? Ahí, ese apellido de millonario, ¿ah? Ferreiros. ¿Qué dicen, chicos? ¿Está bien o me he equivocado? ¿Están ahí? ¿Están despiertos? ¿Aló? A ver, muy bien. Alguien está por aquí respondiendo. A ver, Adrián. Ya, está bien, ¿ya? La capital de la región Lima es Huacho, ¿ya? La ciudad de Huacho. No, pero no es la capital de Lima, no era Lima. Lo que pasa es que estamos hablando de regiones políticas y Lima no es una región, o sea, la capital de Lima, la Lima metropolitana, no es una región, aunque lo llaman región, ¿ah? Es una región, pero que no es región, o sea, no es una región, pero lo llaman región. Entonces, hay que diferenciar lo que sería la región Lima metropolitana, que no es región, aunque así lo llaman, de la región Lima provincias, que esa sí es región. ¿Ya? O sea, en Lima, ¿qué cosa hay? En el departamento de Lima hay la región Lima provincias y aparte está la región Lima metropolitana, o sea, en la región Lima, perdón, en el departamento de Lima hay 2 regiones o 2 espacios con el nombre de regiones. Uno de ellos es verdadera región y el otro tiene nombre de región, pero no lo es. ¿Ya? La capital del Perú, la ciudad de Lima, que es la provincia de Lima, se encuentra en la provincia de Lima, no es una región, repito, aunque así lo llamen, región Lima metropolitana, no lo es. ¿Qué cosa, no? ¿Cómo confunden a la gente?
La que sí es región es la región Lima Provincias. ¿Ya? Entonces, por eso la capital de la región Lima, provincias, se llama así, Lima Provincias, de Huacho. Del Callao sería pues el Callao, la región Callao, departamento Ica Ica o región Ica Ica, de Arequipa el mismo, de Moquegua también, de Tacna el mismo. Puno también, el Cusco también. Ahora, de Apurímac, su capital va a ser Abancaicito, ahí cambió el nombrecito. Algunos son el mismo, Tumbe Tumbe, Piura Piura, pero otros cambian, como Lambayeque Chiclayo, La Libertad Trujillo, Ancash Huaraz. En este caso también ha cambiado, Apurímac a Abancay, Ayacucho es el mismo, Huancavelica también, Junín es Huancayo. De la región de Pasco, Cerro de Pasco cambió un poco, de Huánuco es el mismo, San Martín es Moyobamba, Cajamarca es el mismo, Amazonas es Chachapoyas, de Loreto es Iquitos, de Ucayali es Pucallpa y de Madre de Dios es Puerto Maldonado. Así son las cosas, pues lindos. ¿Y qué pasó acá? ¿Cuál es el último distrito creado? Porque así lo llaman, creado. Está mal utilizar aquí el término creación, es incorrecto, pero así lo llaman. Dice, ¿no? El último distrito creado, el número 1875 es Lambras, el año pasado, 2010, 2020, su capital es Santa María, de la provincia de Tayacaja, en la región Huancavelica. Ahora, hay que recordar, señores, que el nivel de gobierno regional, ¿no? Cada región, estamos hablando de cada región, y es entonces el nivel del gobierno regional. El nivel de gobierno regional es el segundo nivel, como vemos ahí, ¿ya? El segundo nivel. ¿Cuál es el primer nivel? El gobierno central. ¿Ya? Ese es son 3 niveles de gobierno, que tú lo escuchas en cívica también, 3 niveles de gobierno. A ver, ¿cuáles son esos 3 niveles de gobierno? El poder central o gobierno central, el gobierno regional, el segundo nivel, ahí está con su presidente regional y toda su mancha, y el número 3 sería el gobierno local. El gobierno local donde se encuentran los alcaldes provinciales, distritales y ahora también de los centros poblados. Así, ¿ah? Dice, el centro poblado son subdivisiones espaciales de las provincias, ¿ah? Subdivisiones especiales de las provincias. Son también las menores circunscripciones político-administrativas del país. Recuerda, ¿eh? Ya no es el distrito, ahora son los centros poblados. A ver, aquí tenemos en Lima lo que serían las 10 provincias de Lima. Barranca, Huaura, Cajatambo, Ollón, Guaral, al norte, mira, al norte de Lima es Guaral, Canta, Guarochirí, Cañete y Yauyos. Estos serían las 9 y contando con la provincia de Lima, que es la capital, van a ser 10. Pero fíjate, esta es la región Lima Provincias. Aparte está la capital para todo el país, una cosa muy aparte. Así dice la ley de regionalización. Son 25 regiones políticas, más la región Lima Metropolitana, que no es la 26 región. Mira, ve, son 25. ¿Cómo llega a ser 25? Cada departamento, que son 24, más 1, que es el Callao, suman 25. Entonces somos 25 regiones políticas, más la región Lima Metropolitana, que no es la 26 región. ¿Ves? Le llaman región, pero no lo es. ¿Sí? Confunden a la gente. La capital o región Lima Metropolitana es aparte. Así. Bueno, estos son los distritos de la única provincia que tiene la región Callao. El Callao sería la región que tiene menos provincias, tiene una sola. La provincia constitucional del Callao, ese nombre le da a Castilla, ¿no? El gobierno de Castilla. Están los 7 distritos actuales. El último fue el distrito que está acá, el distrito de Mi Perú. Está acá, Mi Perú. Ahora, ¿qué es la descentralización? Dice, el Perú ha adoptado la descentralización desde el año 2002. Hemos dicho ya con Alejandro Toledo. Oh, ahí está. Dice que la Constitución del Perú establece que la descentralización constituye, ¿qué cosa es? Una política permanente de Estado. Eso es la descentralización. Una política permanente del Estado de carácter obligatorio
que tiene como objetivo fundamental, en teoría, el desarrollo integral, o sea, total, armónico, en paz y sostenible del país. ¿No? Un desarrollo armónico en el país sería, dice, el objetivo de la descentralización. Esto mediante la separación de competencias y funciones, así como mantener el equilibrado ejercicio del poder entre los tres niveles que hemos mencionado, nacional, regional o local, siempre en beneficio de la población teóricamente. Entonces, ahí tenemos, muchachos, esta última regionalización que se lleva a cabo para la descentralización. ¿Para qué se regionaliza? ¿Para qué se hacen regiones? Para descentralizar teóricamente, es decir, ceder el poder, ya que existe un centralismo político, económico y administrativo, ceder el poder, que ha caracterizado a la época republicana. Esa es una cosa muy interesante. Alguien que escribió esto con mucha inteligencia dijo que viene de la época republicana, no dijo de otra época anterior, ¿ya? Entonces hay que superar el centralismo que se genera o se caracteriza en la época republicana. Han marcado a nuestro país con una endémica configuración con múltiples desequilibrios e inequidades, dice aquí. La descentralización constituye un proceso gradual, es decir, poco a poco, permanente, no se va a quedar, y dinámico se está dando. Dice, al menos eso dice, ¿no? Gradual, permanente y dinámico. Con objetivos en distintos niveles. A ver, perdón, un ratito. Cualquier pregunta la manifiestan, señores, ¿ah? Por si acaso. Entonces nos dice, vamos a ver aquí cuáles serían los objetivos, ¿ya? Objetivos de la descentralización, ¿ya? Descentralizar, quitar el poder al centro, a la capital, y dárselo a las regiones. Esa es teóricamente la idea. Dice, objetivo político, la unidad y eficiencia del Estado. Unidad y eficiencia del Estado mediante la distribución ordenada de competencias públicas y la adecuada relación entre los niveles de gobierno que hemos mencionado, nacional, regional y local, y la administración estatal, ¿no? Entre los tres niveles de gobierno y la administración estatal. Así como es objetivo político la participación y fiscalización de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos de cada región y localidad, señores, ¿ah? Que los ciudadanos participen en la política, en los asuntos públicos, que es la política, señores, ¿ah? Ya saben, ustedes tienen que participar en la política, es un objetivo político de la descentralización. Porque dicen, nos han abandonado, olvidado, ya pues, ahora, métete en política. Pues. A ver, te queremos ver, métete en política. A nivel económico, desarrollo económico autosostenido, se supone que cada región tiene que mantenerse a sí misma, es autosostenido. Y de la competitividad de las diferentes regiones, esto suena muy bonito, que compitan las regiones entre sí, y localidades del país, en base a su vocación, o sea, sus características y especialización productiva. Por ejemplo, las regiones de la selva, ¿no? Ellos compiten entre sí por una mayor producción industrial, ¿no? De productos. Por ejemplo, pudiera ser, ¿no? Que Loreto compita con Ucayali, con Madre Dios, a ver cuál produce más muebles, quién vende más muebles a la mejor calidad y al mejor precio, ¿no? O sea, más caro. Mientras más caro venda, mejor en esos aspectos. No mientras más barato, sino mientras más caro. O sea, mientras logre la mejor calidad. Entonces, muchachitos, esos serían objetivos teóricos, ¿ya? De la descentralización. Está muy lejos de la realidad, pero ahí está. B. Disposición de la infraestructura económica necesaria para promover la inversión de las diferentes circunscripciones del país, ¿ya?
una infraestructura para promover las inversiones en nuestro país, dice acá, y redistribución equitativa de los recursos del Estado. Una redistribución igual, equitativa de los recursos del Estado. Ahora, a nivel administrativo, dice modernización y eficiencia de los procesos administrativos, ¿eh? Sistema de administración que asegura la adecuada provisión de los servicios públicos, es decir, que te atiendan en modo eficiente, ¿no? Que no te paseen como nos pasean en todos lados. Que mañana, que pasado. B, asignación de competencias que evite la innecesaria duplicidad de funciones, o sea, dos personas haciendo lo mismo. O sea, dos sueldos para lo mismo, ¿no? Es un robo, eso sería. Y la elusión de responsabilidad, es decir, que no cumplan con sus responsabilidades en la prestación de los servicios. Es decir, es un juez que no imparte justicia, es un policía que no asegura a las personas, etcétera, etcétera. O un profesor que no enseña, ya está. A nivel social, la educación y capacitación orientadas a forjar un capital humano, ¿eh? Educación orientada a forjar el capital humano, es decir, a mejorar a las personas, ¿no? En que las personas sepan, tengan conocimiento, valores que valgan a nivel productivo, por ejemplo, a nivel económico, dice. Educación y capacitación a forjar un capital humano, como también otros, los valores morales puede ser. Y la competitividad nacional e internacional. Participación ciudadana en todas las formas de organización y de control, señor, y de control. Por eso, por ejemplo, mañana se va a dar otra marcha que Lima ya despertó, como el mundo está haciendo. Mañana se va a dar una marcha en Lima contra la vacuna obligatoria. Así, señor, la gente, por ejemplo, está participando de un control social. Yo, Castillo, tú eres del pueblo, no estés a favor de las grandes empresas farmacéuticas, ¿no? Es un control social. Incorporar la participación de las comunidades campesinas y nativas. Se supone que los cholitos acá tienen que empezar a participar, ¿no? Participación. Y reconociendo la interculturalidad y superando toda clase de exclusión y discriminación. ¿Escuchaste? El que no se vacuna no tiene trabajo, no entra al cine, no va al parque, no come, no duerme. Dios mío, eso se llama discriminación. Entonces está aquí, señores, ¿eh? La descentralización también asegura que no haya discriminación. Y también promover el desarrollo humano y mejora progresiva, poco a poco, de las condiciones de vida de la población para la superación de la pobreza, dice, ¿eh? Promover el desarrollo y mejora progresiva de las condiciones de vida de la población. Y la siguiente, a nivel ambiental, el ordenamiento territorial y del entorno ambiental. Ordenamiento del territorio y del entorno ambiental. Desde los enfoques de hacer sostenible el desarrollo, un desarrollo sostenible de las regiones. Así como también una gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental. Todos estos, señores, son los objetivos de la descentralización. Aquí tienes una fotito de las marchas, los 4 suyos en su época, ¿no? Cuando Toledo nos estafó. Cuando dijo que era el cholito pobre, el peruano, más cholo que la papa. Y nos estafó a todos el cholo, caramba. Muy bien, ahora este cholo, ¿qué hará, no? ¿Nos estafará también? ¿Nos seguirá estafando? ¿Cómo será la historia de este cholo? A ver, dice así. Unos conceptos básicos, dice, la regionalización es el proceso de creación de regiones sobre la base de las áreas contiguas. Dice, la regionalización es el proceso de creación de regiones, ¿ya? Entonces estamos en la regionalización. Ya se crearon las regiones. Pero también se colocaba sobre la base de áreas contiguas, conformando unidades geoeconómicas sostenibles. Bajo ese concepto han existido varias ideas de regionalización, como la que yo remarco aquí, la idea del profesor
¿no? Ya sabe, de las 8 regiones naturales, Javier Pulgar Vidal, él decía que hay que hacer un control de pisos ecológicos al estilo Tiahuanacu, ¿no? La costa, la sierra y la selva tienen que integrar una sola región para que se ayuden entre sí con los productos. Dice, ¿no? Cuando una región como la costa tenga problemas como el Niño, se vaya hacia la región de la sierra o de la selva, donde le parezca mejor, y si termina el problema, vuelve y ya no se hace problema. O si se pierden los cultivos en una región, otra región lo puede proveer. Bueno, muy interesante el planteamiento a nivel geográfico político del doctor Javier Pulgar Vidal, pero nadie le hizo caso. ¿No? Actualmente ya hemos dicho cómo está dividido. Cada departamento es una región. ¿Qué nos dice aquí? El proceso de descentralización desde el año 2002 siguió dos vertientes. ¿Cuáles son las dos vertientes? Una política de demarcación, es decir, dónde son los límites bien definidos, número uno, y número dos, la implementación del mandato explícito de integración territorial para formar regiones. O sea, primero delimitamos bien cuáles son las regiones y número dos, poder integrar las regiones que ya sabemos cuál es su delimitación concreta. Ahí están, muchachos, ¿ya? ¿Qué nos dice que son las regiones políticas? Son unidades territoriales geoeconómicas sostenibles con diversidad de recursos naturales, sociales e institucionales, integradas histórica, económica, ya, ese es puro chamullo, como decimos, ¿no? ¿Cuál es lo básico aquí en el concepto? Son unidades territoriales geoeconómicas, ya, eso es suficiente, ¿ya? Una región política es una unidad territorial geoeconómica. Ya sabemos que existen 25. Ahora, en cada región existe el presidente regional. Vamos a hablar del gobierno regional, ¿ya? El nivel de gobierno regional. Nos dice, en el artículo 191 de esta ley de regionalización, nos dice, los gobiernos regionales tienen autonomía. Autonomía, son independientes a nivel político, económico y administrativo en los asuntos de su competencia. Ojo, independiente económico, o sea, este gobernador regional, que es el nombre del presidente, ¿no? El gobernador regional o presidente regional, él puede disponer con la plata que tiene, pero ojo, falta todavía hacer la descentralización económica real, porque hoy los presidentes regionales tienen que presentar su presupuesto y el que le da la plata si es que quiere y si no quiere no le da, es nada más y nada menos que el Ministerio de Economía y Finanzas, que hoy ya sabes que es encargado es Pedro Franqui. Entonces, si Pedro Franqui ve que tu presupuesto para el siguiente año le conviene, te lo da. Y si no le gusta, no te da la plata. Entonces, en realidad no existe una independencia económica, pero teóricamente debería ser así, ¿ya? Ahí está un incumplimiento de la ley. Pero dice, a nivel económico, una independencia política, teóricamente, o sea, él puede manejarse a nivel político, ¿no? Como bien mejor le vaya a la región, y a nivel administrativo, él se encarga en todo lo que es administración de la zona, de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones. Sabemos que la región está por encima del gobierno local. Dice, coordinan con las municipalidades, pero ojo, cada uno tiene sus propios atributos. Por ejemplo, de las pistas más importantes las tiene la región y no el alcalde, por ejemplo, ¿no? O las grandes obras se las dan al gobierno regional. Eso es como se está trabajando. Y las obras más pequeñas, la municipalidad. Entonces, coordina, dice, con las municipalidades sin interferir en sus funciones y atribuciones. Bueno, deberían trabajar teóricamente en conjunto. Pero ya sabemos que cuando es de otro partido, le hacen la vida imposible. Ese es otro problema, ¿no? Luego, este señor trabaja con el Consejo Regional, ¿ya? Este señor trabaja con el Consejo Regional. ¿Quién es el Consejo Regional? Son 7 mínimo, máximo 25, ¿ya? Los que han ingresado con este señor en su plancha regional departamental, ¿ya? Bueno, regional. ¿Y de qué se encarga esta gente que entró con él? Teóricamente, el Consejo Regional tiene que
hacer leyes dentro de la región, ¿no? Fiscalizar también, ¿ah? Fiscalizar a su jefe. Difícil que fiscalice a su propio jefe, pero teóricamente debería ser así. Y este presidente, recordemos que se eligió cada 4 años, entonces el siguiente año 2022 ya toca, porque recordemos que fue el año 2002 la primera regionalización, la primera elección de gobiernos regionales. Entonces ya el siguiente año toca nuevamente, señores, ¿no? Ahí está el Consejo Regional, se reúne con él, el presidente regional, bueno, los diversos presidentes regionales que tienen en conjunto el Consejo Nacional de Descentralización. Y aparte estamos todos los demás cholitos, estamos acá, ¿ya? ¿En dónde? En el Consejo de Coordinación Regional, integrado por el 60%, los alcaldes, ¿ya? Los alcaldes también participan aquí en el Consejo de Coordinación Regional, se reúnen con el presidente regional, y el 40%, todos los demás, estamos acá, la sociedad civil, los encargados de las universidades, de repente tú vas a ser dirigente estudiantil en la universidad, entonces vas a poder participar del Consejo de Coordinación Regional, los colegios profesionales, es decir, el Colegio de Abogados de Lima puede participar acá. Sindicatos, organizaciones juveniles, ¿no? Yo soy de la organización juvenil Cero Drogas, allá, vas acá. Campesinas, de chicas, que ahora hay bastantes de chicas, frentes regionales, ONGs, etcétera, 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 que sería un órgano consultivo y de coordinación con las municipalidades. Se reúnen 2 veces al año, ¿ya? 2 veces al año. Bueno, nos metemos ahora a otros conceptos básicos de la geografía política, que sería la frontera, ojo, la frontera, que hoy la frontera, hemos dicho, es un área, es un espacio definido ya no como una línea de separación, eso ya fue superado, dicen, en la antigüedad, quedó atrás. Hoy predomina la dimensión del desarrollo y la integración social y cultural de las poblaciones asentadas a uno y otro lado de la línea internacional. Es decir, hoy día la frontera es una zona de integración, esa es la idea, ¿ya? La globalización, la economía de mercado, el progreso tecnológico y la consolidación de los bloques de integración, como la comunidad andina, representan un reto para las fronteras peruanas, en tanto que éstas deberán constituirse en espacios articulados. O sea, hay relaciones entre sí, entre cada lado de las fronteras. Entonces, hoy día la frontera ya no se observa como un límite entre un país y otro, sino como una zona de ayuda entre países, ¿ya? De convivencia entre países. A eso le llaman conurbación. A esos lugares lo llaman conurbación. Entonces, también analicemos aquí el concepto del desarrollo fronterizo. ¿Qué es desarrollo fronterizo? Incorporar las fronteras al patrimonio activo del país. Es decir, que las fronteras no estén olvidadas, desarrollarlas. Y también el concepto de integración fronteriza. ¿Qué es integración fronteriza? Es integrar 2 espacios fronterizos de 2 países distintos. Lo que hemos dicho hace rato se llama la conurbación, ¿ya? Estos espacios donde 2 países participan como si fueran un solo pueblo, eso se llama conurbación, que es el objetivo de la integración de las fronteras entre países. Ya, ahora veamos lo básico, bueno, hasta ahí nos va a dar el tiempo. Ya, veamos lo básico de lo que sería, pues, una región de frontera. Son zonas de frontera. Estos van a ser los llamados espacios fronterizos. Son 3 espacios fronterizos. La región de frontera o región fronteriza, que hemos visto que son 9, las que limitan con otros países o tienen frontera con otros países. Hemos dicho ya que son 9. Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Puno y Tacna, lo hemos visto en el mapa, y vamos a ver divisiones menores que la región de frontera, en estos espacios fronterizos. Una dimensión menor a la región sería la zona de frontera, que hace énfasis en las provincias fronterizas, ¿ya? En las provincias fronterizas. Es un intermedio entre la gigante región fronteriza que viene, que sería el distrito de frontera. Ahí se encuentra el área de frontera.
Entonces tenemos tres niveles: la región fronteriza, la zona de frontera y el área de frontera. Uno es la región, otro es la provincia y el otro es el distrito. El distrito, ahí se encuentra la manifestación tangible del fenómeno fronterizo, ¿no? Porque es en el distrito que está al costado del otro país, en donde estamos hablando propiamente de la frontera. A este estado local, ¿no? A escala del funcionamiento de los pasos de frontera. Ahí tenemos, dice, los pasos de frontera. Este cartel que tú ves acá, dice, gracias por tu visita, la próxima traes plata, si no, no vienes, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí donde dice, chao, no te quiero ver más, o la próxima vienes acompañado, no sé, ¿no? Lo que diga, dice, gracias por tu visita, chao, bienvenido. Ya, este se llama el paso de frontera, ya ese cartel. Y también ahí encontramos de la infraestructura de servicios vinculados a ellos como el control y registro de tráficos. Es decir, hay una oficina de migraciones, ¿ya? Hay una oficina de migraciones que debe estar chequeando. Bueno, resulta que cualquier choro sale por acá, ¿no? Tú te escapas de la justicia, sales por acá, te vas caminando con tu maleta, nadie te dice nada. Eso se puede dar en el Perú, ¿no? Tú ya sabes, es el Perú. Pero en teoría debería haber un control. En teoría debería haber un control. Usted, no señor, usted su DNI está requisitoriado a Canadá, de frente a Canadá. Ya, eso en el Perú no se da mucho, ¿no? Entonces dice el control y registro de tráficos y servicios complementarios como cambio de moneda. Claro, si yo me voy a otro país, a Chile, a Bolivia, a Brasil o a Ecuador, a mismo Colombia, tienen monedas distintas, ellos no manejan el sol. Entonces, ahí está el cambio de moneda, una caseta que te cambia la moneda, ¿no? Telecomunicaciones, ahí para que tú te puedas comunicar. Guarnición militar, ahí están los militares protegiendo las fronteras. Y puesto de vigilancia de los policías, etcétera. Ese es nuestro distrito de frontera, que sería el área de frontera. Ya, ahí muchachos, ya, ahí nos vamos. Recordemos cuál es el más grande, Loreto, la más pequeña es el Callao, la región, región más grande Loreto, región más pequeña es el Callao. Por el Huascarán el más alto es Ancash, el más pequeño sería Piura, bueno, el más bajo, la mayor depresión sería Piura, la depresión de Bayóvar. El más al norte de las regiones sería Loreto, el más al sur sería Tacna o Austral, más occidental Piura, en Punta Balcones. El más oriental va a ser Madre de Dios. El punto central sería Pasco para muchos. Más provincias sería Ancash, tiene 20 provincias entre todas las regiones. Que tiene menos provincias, bueno, estas tienen 3, Tumbes, Moquegua, Lambayeque, Pasco y Madre de Dios tienen 3. En sí la que tiene menos es el Callao, tiene una sola el Callao. Más poblado es Lima, un 30% de la población nacional aproximadamente, 30-32%. Menos poblado, Madre de Dios, con 0,4 de la población nacional. Mayor litoral, más mar tiene Arequipa. Menor litoral, como departamento es Moquegua, pero si le colocamos región sería el Callao. Menor litoral como región sería el Callao. 3 regiones naturales sería La Libertad, Costa, Sierra y Selva. Y netamente costeño, en los libros del profesor Walter Alba dice Tumbes, pero en sí es el Callao, porque recordemos que Tumbes tiene el bosque tropical del Pacífico, es decir, Tumbes tiene selva, ecorregión de selva. Entonces, el único netamente costeño sería el Callao. Ya, nos vemos lindos, hasta ahí nomás del tiempo. Chao, guapito, ¿no?